Hola a todos, esperando que se encuentren bien, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos que ilumine nuestra inteligencia para comprender cada vez más lo que Dios nos ha querido comunicar por medio de su Hijo en las Sagradas Escrituras. En este capítulo 13 seguimos avanzando en el ciclo de formación de este año 2021 que hemos denominado ¿Cómo se comunica Dios con nosotros?, introduciéndonos ya en el Nuevo Testamento, en un tema sustantivo de nuestra fe, el discurso eucarístico en el Evangelio de San Juan. Antes de introducirnos en el discurso eucarístico en el Evangelio de San Juan, me ha parecido importante y necesario recorrer antes el mensaje eucarístico de Jesús en los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En ellos, el mensaje se concentra en la última cena, cuando pronuncia las palabras que son constitutivas de la institución de la Eucaristía y del sacramento del orden sacerdotal, aunque con algunas diferencias. Así es como en San Mateo, en el capítulo 26, versículos 26 al 28, podemos leer: Mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio, diciendo: Beban todos de él, pues esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículos 22 al 24, leemos: Mientras cenaban, tomó pan, y dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. Como hemos podido observar, en ambas versiones leemos esencialmente lo mismo, aunque San Mateo agrega una breve pero muy significativa frase al final, para remisión de los pecados, cuya importancia veremos más adelante. El relato de San Lucas, en cambio, que aparece en el capítulo 22, versículos 17 al 20, nos dice: Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: Tomen esto y distribúyanlo entre vosotros. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Del mismo modo también el cáliz, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Como seguramente se han percatado, San Lucas agrega: Hagan esto en memoria mía, lo que reviste especial importancia en cuanto a la institución del sacramento del orden sacerdotal. San Pablo, por su parte, y mucho antes que los evangelistas, en el año 57, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, les relata: Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Asimismo también el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban, hagan esto en memoria mía. Pues cuantas veces coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Ustedes se preguntarán por qué introducir el tema recordando lo que relatan los evangelistas y San Pablo de lo que ocurrió en la última cena
en cuanto a la institución de la Eucaristía y que ya hemos oído muchas veces? La respuesta seguramente nos la dará el mismo San Juan en su Evangelio. Pero antes es bueno señalar que el relato de la última cena de San Juan no incluye el momento de la institución de la Eucaristía, y sí se centra en el episodio del lavatorio de los pies, con el profundo significado y simbolismo que ello representa, y que a su vez no se encuentra en los evangelios sinópticos. Recordemos que San Juan escribió su evangelio a finales del siglo I, el año 96, es decir, mucho después de los demás evangelios. Por lo tanto, y considerando que Juan debió ser, junto con Pedro, el discípulo que más tiempo y más cerca estuvo de Jesús, tenía muy claro todo lo que Jesús había dicho y hecho en la última cena y no consideró necesario reiterarlo. Y quizás también por eso incluyó el relato del lavatorio de los pies, que no se encuentra en los evangelios sinópticos. Sin embargo, San Juan, en el capítulo 6, y a partir del versículo 26 y hasta el 58, nos relata la promesa de la Eucaristía instituida en la última cena, en el también llamado discurso del pan de vida. Este discurso surge a continuación de la primera multiplicación de los panes, luego de que Jesús, dándose cuenta que iban a venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte solo. Esto lo podemos ver en San Juan, capítulo 6, versículo 15. Mientras sus discípulos bajaron al mar de Galilea y, habiéndose subido en una barca, se dirigían a la otra orilla, donde ocurre lo que sabemos. Jesús se les aparece caminando sobre las aguas y después de calmar el mar que estaba encrespado por el fuerte viento, llegaron a la otra orilla, a Cafarnaúm, donde la multitud que había asistido al milagro de la multiplicación de los panes lo buscaba. Y al encontrarlo le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 6, versículo 25. Jesús les respondió: les aseguro, me buscan no por haber visto las señales, sino porque comieron de los panes hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Con estas palabras, Jesús inicia su discurso para hacerles entender a quienes le seguían que Él era el pan de vida y que a Él lo confirmó Dios Padre con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué obras haremos para realizar las obras de Dios? A lo que Jesús responde: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Cuánto esfuerzo hizo Jesús y cuánta paciencia. Pero más aún, como si todo lo visto y oído no fuera suficiente, le siguen pidiendo pruebas y le preguntan de nuevo: ¿qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio de comer pan del cielo. A lo que Jesús responde: les aseguro, no les dio Moisés pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Así, Jesús les va haciendo ver que Él es el que ha bajado del cielo. Y cuando ellos le dicen: Señor, danos siempre de ese pan, Él les responde con claridad meridiana: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y ante la murmuración de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, dicen: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo?
Jesús responde con insistencia: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Nuevamente les reitera, como para que no quede duda: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Estos versículos contienen lo más central de la promesa de la Sagrada Eucaristía, y sin duda aquí Jesús se está refiriendo a su propia entrega, como el cordero que se ofrece como víctima en el altar de la cruz para la remisión de nuestros pecados, es decir, para nuestra salvación. Esto es lo que los sacerdotes, in persona Christi, realizan en cada misa, es decir, renuevan en forma incruenta el sacrificio de la cruz en cumplimiento de lo que el propio Jesús les mandó a los apóstoles en la última cena: hagan esto en conmemoración mía. A pesar de todo lo dicho, los judíos seguían murmurando: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, todavía no habían entendido nada. Por eso Jesús les dijo de nuevo: les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y les vuelve a decir: este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Como podemos observar, ante la incredulidad de los judíos, Jesús no recorta ni reduce el alcance de sus palabras. Antes bien, insiste aún más en ella, y esto por 6 veces consecutivas. Por cierto, este discurso tuvo sus consecuencias. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Lo demás ya lo sabemos. Cuando Jesús le pregunta a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro sale a responder: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo que Dios nos comunica por medio de San Juan es clarísimo, pero quizás haríamos bien en preguntarnos: ¿también queremos marcharnos? ¿O responderemos con la prontitud de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Termino citando al Papa Benedicto XVI en el capítulo 5 de su libro Jesús de Nazaret, en la segunda parte. El mensaje neotestamentario no es solo una idea. Pertenece a su esencia precisamente el que se haya producido en la historia real de este mundo. La fe bíblica no relata historias como símbolos de verdadera meta histórica, sino que se funda en la historia que ha sucedido sobre la faz de la tierra. Y concluye diciendo: si Jesús no dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y el vino, la celebración eucarística quedaría vacía. Sería una ficción piadosa, no una realidad que establece la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Los invito a ver en 2 semanas más el próximo capítulo de este ciclo, que se referirá a el mensaje de San Pablo en sus cartas. Me despido de ustedes en Cristo Jesús, deseando que se encuentren bien y se sigan cuidando. Hasta luego.